Información, diálogo y análisis con nuestros invitados. Amigos, son las 7 de la mañana con 22 minutos y es momento de dar paso a nuestra primera entrevista de este día. Nos acompaña vía telemática Fernando Muñoz Miño. Él es historiador y sociólogo político con quien vamos a hablar acerca de la coyuntura política en estos momentos. Una vez que cesó el paro nacional, lo conocimos la semana última, y ahora las miradas o el enfoque, digamos así, se centran en lo que será el proceso de consulta popular y referéndum 2025. Fernando, buenos días, bienvenido. Buenos días, Belkis. Muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos esta mañana, Fernando. Primero quisiera tener una valoración respecto de lo que ha dejado para el país este mes del paro nacional que, como decía, finalizó la semana última después de esta postura conocida por parte de la CONAIE. Y tras el paro nacional, ¿qué? ¿Qué tenemos por delante? Bueno, Belkis, creo que es una pregunta compleja, sobre todo porque a pesar de que ya mismo llegamos a la primera semana del cese del paro nacional, cese anunciado por el presidente de la CONAIE, Marlon Vargas, pero que ha sido criticado por las propias estructuras al interior de la CONAIE, creo que todavía queda mucho por ver sobre cuáles son las consecuencias, no solo a inmediato, sino a mediato plazo, ¿no? Porque creo que más allá de lo que se ha relevado, sobre todo desde la opinión tradicional, que es el tema de las pérdidas económicas, creo que hay que tener en cuenta los resultados humanos, las pérdidas humanas que se dieron en el marco del paro nacional, ¿no? Ujú. Las tres personas asesinadas, más de 400 heridos, más de 300 detenciones que se dieron, y creo que lo importante que también se dio y se discutió a lo largo de estos 31 días de paro nacional fue el hecho de ver cómo las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional pudieron desplegarse de una manera en el territorio que se estaba movilizando, o sea, de las movilizaciones ciudadanas, de una forma que nunca habíamos visto ni siquiera para el combate al crimen organizado, ¿no? Y que de cierta manera salca las contradicciones propias del gobierno que ahorita está gobernando el país. Es porque con tanta fuerza se reprime a las organizaciones que se manifiestan y critican las políticas del gobierno, pero no se ve ese tipo de respuesta en el combate al crimen organizado, ¿no? Entonces creo que es todavía es temprano para ver cuáles son las consecuencias y pensar cómo esto se vincula con la consulta popular y el referéndum que se viene en ya poco tiempo, menos 3 semanas, nos dará cuenta efectivamente del peso que tuvo el paro nacional, pero también de el efecto social que tuvo la respuesta estatal frente a la movilización ciudadana. Y esto me parece importante y me gustaría profundizar sobre aquello, porque claro, hablamos de pérdida de vidas, hablamos de heridos, hablamos de detenciones, en muchos casos se ha denunciado que se ha tratado de detenciones arbitrarias, y todo esto enmarcado, digamos, en lo que respecta a los derechos humanos, la actuación de la fuerza pública, estos cuestionamientos precisamente a lo que fue la respuesta estatal, como bien señalas, Fernando, y esto quizá no se visibiliza del todo porque cuando hablamos de un balance del paro nacional, mayoritariamente nos estamos enfocando en las pérdidas económicas que dejó, por ejemplo, para la provincia de Imbabura, que fue protagonista en el contexto de estas manifestaciones, y dejamos de lado todo este tema humano también, que preocupa, y digo yo, preocupa todavía más cuando a la vuelta de la esquina tenemos un proceso de consulta popular y referéndum que determinará si se da paso o no a una asamblea constituyente, y ya hay voces que advierten que en esa constituyente, como parte de los cambios de la constitución, podrían establecerse algunos aspectos restricción, de restricciones en cuanto a la protesta social, por ejemplo. Claro, efectivamente, Belkis, creo que ese tránsito es el más complicado que vamos a ver ahora, ¿no? Siempre en Ecuador, el tránsito entre la movilización social, que es un campo particular de incidencia, y el campo electoral que tiene sus propias reglas, sus propias dinámicas, es un tránsito complicado, ¿no? Se podría decir que cuando han existido grandes movilizaciones en contra de un gobierno, si inmediatamente después hay una consulta popular, esto va a afectar, no necesariamente, pero creo que la, la,
la dinámica que se vio en el último paro nacional va a tener consecuencias inmediatas. Yo diría que con mucha fuerza, seguramente las organizaciones del movimiento indígena, las organizaciones de base, como ya lo han manifestado desde la anterior semana, tienen una opinión clara frente a la consulta popular, y es todo no. Creo que va a haber muchas organizaciones, o hay ya muchas organizaciones, ya no solo del movimiento indígena, sino del movimiento de trabajadores, organizaciones feministas, de ecologistas, etcétera, que se han sumado a esta posición, entendiendo que de las 4 preguntas, probablemente la más importante sea la pregunta de la constituyente, porque implica esta posibilidad de transformar esta constitución, que si bien es cierto tendrá y tiene sus problemas que tendría que corregirse en lo que sea necesario, pero que constituyó para el país un marco garantista generado en un momento de participación ciudadana inusual y extraordinario. O sea, si quienes tenemos memoria de lo que fue la constituyente del 2008, 2007, 2008, se recordará cuál era la dinámica que funcionaba en esa constituyente. Organizaciones que marchaban hacia Montecristi para dejar demandas, y como muchas de las demandas históricas de organizaciones como el movimiento de trabajadores, el movimiento indígena, fueron acogidas en esta constitución garantista. Entonces, precisamente comprendiendo esta respuesta virulenta de parte del Estado, no solo aquí digo del gobierno nacional, sino del Estado como algo que desborda incluso el poder ejecutivo, sino que también se ha pasado al judicial, por ejemplo. Esta respuesta virulenta de la élite que en este momento gobierna, no debe sorprendernos que el proyecto al que se está dirigiendo esta intención de constituir una nueva Carta Magna va a afectar directamente a esta constitución que ha sido criticada por el gobierno como garantista, por muchos derechos, por permitir, por ejemplo, el derecho a la resistencia que está en la Constitución, ¿no? Permitir las consultas populares de iniciativa ciudadana, ¿no? Prohibir o cambiar la lógica de los derechos de la naturaleza, ¿no? Todo ese tipo de cosas que son bastante sensibles y que han permitido que muchas de las cosas que hemos vivido a lo largo de los últimos 15 años de participación ciudadana, de posibilidad de las organizaciones sociales de manifestarse, se vería coartada, ¿no? Y tal vez solo señalar que incluso las pocas cosas que ha dicho el presidente en medios de comunicación sobre el tema de la constituyente también nos dice ciertas cosas. Por ejemplo, esto de que su opinión personal de que el IES no debería ser un prestador de servicios médicos, de servicios de salud. Eso también nos dice algo que está contemplado en la Constitución, ¿no? Entre El líneas ya nos monopolio deja un del IES. mensaje. Efectivamente, entonces creo que por eso se vuelve algo tan urgente y que hay que entender que lo que vamos a vivir ahora en la corta campaña que se tiene, no solo la oficial que harán los partidos, las organizaciones que están inscritas, sino también la ciudadanía en general, no solo es una campaña en contra del presidente y de las acciones que se han desarrollado y muy fuertemente en el último paro nacional, sino también que habrá una opción del no precisamente para cuidar lo que importa, el empleo, la seguridad, los derechos, la naturaleza, cosas que están garantizadas por la Constitución y que si no se cumplen no es porque la Constitución no funciona, sino que probablemente quien administra actualmente el Estado, el gobierno que está administrando en este momento el Estado ecuatoriano, no hace cumplir lo que la Constitución establece con claridad. Fernando, adicional a lo que recordaba sobre esta postura del presidente en torno a temas como el IES, recordamos también esta declaración en el contexto de una entrevista la semana última a un medio de comunicación en donde el presidente de la República, al ser consultado puntualmente sobre los temas de interés a reformar por parte del gobierno de reformar en cuanto a la Constitución de la República, él más o menos decía, bueno, si es que ganamos la consulta, ahí veremos. ¿Qué mensaje deja esto a la ciudadanía? Y lo pregunto porque quizá muchos se quedaron con ese sinsabor de se está proponiendo un cambio a la Constitución, pero no existe la suficiente claridad y norte de qué es lo que se quiere reformar. Claro, Belkis, eso creo que es como bien dice, una señal de alerta también importante, porque algo que se dice mucho sobre los procesos constituyentes es que tienen que hacerse en el marco de un momento constituyente, es decir, una circunstancia particular del país y en la que es necesario repensar el pacto social, porque la Constitución es eso, un pacto social amplio que nos dice cómo vamos a vivir para no matarnos entre todos, ¿no? Es básicamente, esa es la lógica de una constituyente, ¿no? Cómo usamos las herramientas de la política
para resolver los conflictos que atraviesan el país. Y yo no creo que estamos en un momento constituyente. Más bien es un momento, sí, de crisis multidimensional que está ampliada por crisis económica, crisis social, crisis de representación política, crisis de inseguridad, crisis de violencia. Les podemos sumar incluso una crisis ecológica que se vio alrededor del mundo, etcétera, etcétera. Pero esa crisis no se va a solucionar con cambiar la constituyente. ¿Cuál es Si la es que la salida entonces, constitución, Fernando? lo importante yo diría es generar los canales adecuados para poder dialogar realmente con las necesidades de la gente, que no se solventan, por ejemplo, con el otorgamiento de bonos temporales, ¿no? Lo pongo así tal vez para expresarlo mejor. La medida de de la eliminación del subsidio al diésel fue respondida con una serie de incentivos, ¿no? Y de bonos temporales para paliar la crisis. Es decir, bueno, para evitar que los transportistas se manifiesten, vamos a dar este tipo de compensaciones durante un tiempo determinado. Cuando pasa ese tiempo determinado, ¿Qué va a el pasar? presidente lanza la pelota hacia los gobiernos locales. Verán ustedes si suben o no suben la tarifa. ¿Ya? Son medidas temporales. Lo que necesita este país son políticas de Estado y son políticas no de gobierno temporal que tiene Sino que de largo construirse en aliento. diálogo con la gente. Exactamente. Y es el problema, es que estamos viendo que las medidas se toman desde arriba, sin consultas, sin diálogos amplios, ¿no? Y por eso se golpea directamente a la gente. Entonces, tal vez la solución no es una constituyente que no tiene claridad, o ahí pueden ser dos opciones. No hay claridad sobre lo que hay que hacer, o se tiene claridad de lo que hay que hacer y no se lo dice por las afectaciones que esto podría tener al momento de desnudar la intención política que está detrás. Lo del IES es una muestra de aquello, ¿no? Pero decir 180 artículos, porque nuestra constitución es demasiado larga, más de 300 artículos, no nos muestra que hay una lógica política de administración y de estadista detrás de esto, ¿no? Porque debería haber esta claridad. Pero lo que sí se ve en ciertos medios de comunicación y entrevistas, por ejemplo, es como expertos o más bien intelectuales orgánicos cercanos al proyecto político del presidente, hablan, por ejemplo, de que hay que eliminar los derechos de la naturaleza porque no tiene sentido eso, ¿no? Hay que levantar las prohibiciones sobre las actividades extractivas en zonas de recarga hídrica porque hay que darle paso abierto a la minería. O, por ejemplo, que hay que retirar la gratuidad de la educación superior, es decir, de la universidad, para que solo las personas que tengan excelencia académica puedan acceder, porque no se necesita que todo el mundo estudie. Cosas que son unos avances históricos presentes en la Constitución de Montecristi del 2008, que claramente quieren bajarse porque existe atrás un proyecto político y un proyecto económico que lo que quiere beneficiar son los intereses privados más que el interés general. Y esa es la gran alerta que tendríamos que tener en cuenta. Y que evidentemente significarían un retroceso. Fernando, tengo interacción de nuestra audiencia. Por acá me dejan un mensaje. Me dicen, el IES debería ser autónomo. El gobierno debería retirar su directivo si realmente está en desacuerdo. Caray, esto es complejo, ¿no? Porque hay que pensar cómo se han ido transformando las lógicas de gobernanza del IES a través del tiempo, ¿no? La autonomía es importante, ¿sí? Para que no sea lo que en algún momento ha pasado el IES, que podría ser como la caja chica del gobierno de turno, ¿no? Pero aquí lo importante es reconocer que la seguridad social en un estado donde no tenemos empleo pleno, ¿no? Donde a pesar de que nuestra constitución dice que la seguridad social tiene que ser universal, únicamente puede acceder las personas que tienen relación de dependencia, aportan de manera voluntaria y sus familiares si están inscritos dentro del seguro social. Necesita un apoyo permanente del Estado ecuatoriano, no digo del gobierno, del Estado, independientemente del gobierno que esté. Y en esa medida yo creo que sí es importante tener una participación del gobierno de turno, pero tal vez que no sea la persona quien presida, por ejemplo, el IES, ¿no? Sino que hay que ver una estructura de gobernanza adicional que le permita al IES funcionar de una manera responsable, con una administración que cuide sobre todo los fondos de los afiliados y de los pensionistas, pero el elemento fundamental para que el sistema funcione es fomentar el empleo.
porque el sistema se sostiene alrededor de una lógica solidaria en que quienes trabajan sostienen las pensiones de quienes ya no están trabajando. Entonces hay una lógica que efectivamente hay que repensar, pero que no se soluciona con lo que dicen ciertos voceros cercanos al gobierno de la necesidad de privatizar la seguridad social para que el empleador y el empleado puedan escoger libremente, por ejemplo, a qué sistema de seguridad aportarle. Porque si pasa eso en algún momento, claramente se abren las condiciones para una quiebra del IES, que no es un tema menor. Correcto. Fernando, la campaña está próxima a iniciar, ya empezamos a tener sondeos, encuestas, por ejemplo, Click Report daba cuenta de un porcentaje de ciudadanos encuestados que estarían a favor de una constituyente para crear una nueva constitución. Ha habido pronunciamientos de sectores políticos, el caso del Partido Social Cristiano, que ha manifestado estar de acuerdo con el proceso siempre y cuando los cambios urgentes se centren en garantizar la seguridad, educación, obras públicas, inversión, crecimiento económico, pero bueno, ya vimos también y ya analizamos que sobre eso no hay la suficiente claridad expresada por parte del gobierno nacional en cuanto a la intención de las preguntas. Más allá de aquello, ¿cómo se visualiza el peso que pueda tener la oposición al gobierno en este caso de cara al proceso electoral? Entiéndase con los resultados que dejó recientemente el paro nacional. Organizaciones sociales, ciertas fuerzas políticas también que están ahora mismo en oposición al gobierno. ¿Cuánto peso puede tener esta participación luego de este antecedente, digamos así, del paro nacional y otros aspectos también, como lo que sucede en la Asamblea Nacional? Claro, Belkis. Bueno, creo que el lugar de la oposición y de una oposición responsable siempre va a ser necesario, ¿no? Ya tenemos más de 11 organizaciones sociales y políticas inscritas para hacer campaña por el no. Vamos a ver qué tipo de campaña levantan. Lo que se puede visibilizar es que va a ser una campaña también dirigida, como una especie de plebiscito. Las consultas populares y referéndums siempre sirven como plebiscito del gobierno, no sé, del gobierno de turno, ¿no? Hay que ver si es que una campaña movilizada alrededor de decirle no al presidente o sí al presidente funciona, porque creo que lo que pasó en el paro sí ha desnudado con mayor claridad el carácter y el cariz tal vez represivo, autoritario del gobierno de turno. Sin embargo, más allá de eso, yo creo que estas semanas van a ser claves para ver cómo una campaña ciudadana, probablemente autónoma, de pequeñas organizaciones o del ciudadano de a pie, medianamente informado, va a levantar consignas alrededor de esto. Como digo, puede ser, hay múltiples razones para decirle no, no solo por los peligros y posibilidades que estamos hablando aquí. También habrá gente que diga no porque hay que hacerle la oposición al presidente directamente, pero como digo, creo que el gran acuerdo de Montecristi es un marco que nos permite hacer muchas cosas. Y el problema que porque no se cumplen es porque la administración no lo hace cumplir. Y por eso el no puede ser un no también para decir lo que importa, cuidar lo que importa, ¿no? La naturaleza, el empleo, la seguridad, los derechos de diversidades sexuales, etcétera, un montón de cosas, ¿no? Entonces creo que es importante ver que esta campaña seguramente va a ser una campaña múltiple y que se va a diferenciar de una campaña de gobierno que con fondos públicos y fondos privados va a ser seguramente una campaña arrolladora, lo que no implica que sea necesariamente del todo efectivo. Creo que la opción del no tiene encima una dificultad y es como cómo transformar el no en algo positivo. Eso siempre en general en las campañas políticas pasa como un desafío, pero no un desafío difícil de cumplir. Habrá que ver cómo se reordena las fuerzas políticas, cómo ordenan su discurso, cómo se logra comunicar este sentido de urgencia a la ciudadanía, y ya sea por miedo, precaución u optimismo, decirle no a esta constituyente, a la posibilidad de una constituyente, precisamente por los riesgos que implican y sobre todo por la necesidad de hacer una política diferente. Y lo último, Fernando, con esto cierro. Siempre en cada proceso electoral hay una cierta alerta respecto del accionar de la función electoral en sí misma, ¿no? El Consejo Nacional Electoral como árbitro, si se quiere, de los diferentes procesos. Y ahora mismo se conoció en estos últimos días una denuncia que fue presentada por la presidenta del CNE en contra de Leonidas Issa y varios integrantes de la CONAIE, así como también representantes de la UNE por supuestas infracciones electorales. Esto ha sido entre
entendido por los aludidos como una suerte de retaliación política o una intención de desaparecer, digamos, a estas organizaciones en medio de un proceso complejo. Absolutamente, Belkis. Yo creo que con el pasar de los años, la confianza que se tiene en el CNE cada vez es menor, ¿no? Y ver cómo se actúa a lo largo de estos, no sé, 4 o 5 años, en los tiempos políticos, ¿no? Siempre despiertan suspicacias, ¿no? Las denuncias presentadas en contra de los personajes mencionados corresponden al proceso del 2023, es decir, a la consulta popular por el Yasuní y por Quito sin minería, ¿no? El Chocó andino. Por supuestas irregularidades Sí, en las cuentas de campaña relacionadas a ese proceso. exactamente. Aquí la pregunta es, ¿cómo así le tomó a la autoridad electoral 2 años? 2 años encontrar estas irregularidades cuando se supone que debería ser una actuación expedita, porque digamos, del CNE, más allá de la organización de elecciones, que sí hemos tenido bastantes elecciones, hay que reconocerlo, no tiene mayor responsabilidad que aquello, ¿no? Fomentar el tema de la democracia, vamos a ver si es que se ha logrado o no, pero en 2 años no han sido capaces de presentar estas denuncias no a tiempo, y 2 años después, en el marco de otro proceso electoral en la que estos actores, la UNE, que está inscrita además para hacer campaña por el no, y Leonidas Issa, que sí, a pesar de ya no ser presidente de la CONAIE, sigue siendo probablemente el dirigente indígena más importante de este país, Lo más con mayor visible. claridad política, más visibilidad, etcétera. ¿Por qué justo en el marco de una campaña? Yo creo que sí llama la atención y que da todo el campo para que estos actores puedan entender esto como una retaliación política. Y creo que hay mucha desconfianza en general respecto a la transparencia del propio CNE y su actuación, al punto de que si uno escucha, a mí me gusta mucho escuchar las sesiones del CNE, hay que ver cuáles son las interpelaciones permanentes que hace una de las consejeras, la consejera Nájera, por ejemplo, a la falta de transparencia cotidiana que se da dentro del CNE. Entonces creo que son elementos para dudar mucho de la transparencia de este proceso electoral y reconocer la importancia que tiene como ciudadanos de a pie, ¿no? De estar muy pendiente de las elecciones, de fortalecer los procesos de observación electoral, las veedurías electorales, porque yo creo que la confianza en las instituciones en general, y siendo una de ellas del CNE, cada vez está más disminuida. Importante reflexión que nos lleva precisamente, como decía, a estar muy atentos a lo que pasa en el contexto de este proceso electoral próximo que vamos a vivir en el país y a los posteriores resultados, porque, como bien dices, Fernando, nunca faltan las suspicacias a propósito de ciertas actuaciones. Quiero agradecerte esta mañana por habernos acompañado en esta emisión de noticias. Muchas gracias, Belkis, y bueno, buen día para todos y a pensar este proceso electoral que no es tema menor, reconocer qué es lo que podríamos ganar y sobre todo qué es lo que podríamos perder si se abre una nueva constituyente. Correcto. Gracias a Fernando Muñoz Miño, sociólogo político, quien nos ha acompañado esta mañana hablando acerca de los resultados, digamos, que dejó el paro nacional, este próximo proceso electoral que estamos por vivir, la consulta popular y referéndum 2025 y el análisis de la coyuntura política en este sentido. 7 de la mañana con 44 minutos. Noticias.